otro episodio más de Consejo Recetado, hoy hablando de medicamentos y el proceso terapéutico. Siempre queremos recordarles que la intención de este podcast es informar y no está supuesto a sustituir ningún tipo de tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es la doctora Paola García, psicóloga clínica, y como siempre estoy acompañada por mi co-host Carla Delcom, enfermera licenciada en medicina psiquiátrica. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches o buenas tardes, cualquier hora que Buen sea día. que, ¿verdad? Es donde nos estén escuchando, ¿no? Aquí muy feliz, bien contenta de tener otro episodio más de Consejo Recetado. Sí, episodio número 6 de Consejo Recetado, porque recuerden que tuvimos la serie que fue todo el episodio 4. Así que ahora estamos en el episodio 6, que se conecta un poquito a lo que fue el episodio de la semana pasada, donde hablamos de proceso terapéutico, más enfocado en lo que es la terapia como tal, ¿verdad? Y las transferencias que se dan en ese proceso terapéutico. Y hoy vamos a hablar un poquito más del proceso terapéutico enfocado en medicamentos, ¿verdad? Y cómo se hace conexión entre los dos. Así que hoy Carla, que es nuestra experta en el podcast, ¿verdad? De medicamentos, porque yo no me encargo de esa área. Le toca a Carla hoy contestar las inquietudes que puedan tener las personas. Una de ellas que te quería preguntar, Carla, era cómo tú le explicas a las personas la diferencia entre tú y un psiquiatra, que son los que pueden ¿verdad? Sí, medicar o recetar medicamentos, debería decir. Fíjate, esa es una muy buena pregunta, porque, excelente pregunta para comenzar este podcast, porque aquí en los Estados Unidos, como ya hemos dicho en podcasts anteriores, pues están los psiquiatras, están los PAs, que son Physician Assistant, o en español se diría Así, asistente del doctor o ujú, del asistente médico. médico. Y entonces estamos las nurse practitioners, que somos enfermeras licenciadas en medicina psiquiátrica o en medicina cardíaca o en medicina de niños, En o en medicina todas las. primaria. Ujú. Sí, en todas las áreas de la medicina, siempre, aquí por lo menos en los Estados Unidos, siempre hay una enfermera que tiene un grado avanzado para ejercer la medicina. Pues en cuanto a la psiquiatría, sí hay limitaciones y yo creo que es mayormente en los estados. Hay muchos estados que las enfermeras pues están supuestas a trabajar en colaboración con un médico o un psiquiatra y entonces tienen limitaciones en cuanto a qué medicamentos ellas pueden recetar y a cuáles medicamentos no. Entonces, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, si yo trabajo en el estado de Massachusetts, yo tendría o necesitaría un doctor como supervisor, y no se ve como que él está arriba de mí, sino que trabajamos en colaboración. Ok. De que si yo tengo pacientes en medicamentos controlados, como son estimulantes, como las anfetaminas, los medicamentos más bien que se usan para el déficit de atención, o los medicamentos como los benzodiazepinas, pues yo a lo mejor necesitaría un médico que en mi receta pues firme junto conmigo para que entonces según el estado se vea que estamos trabajando en colaboración y no es Ok. solamente yo tomando esas decisiones. Y esto es más bien, es algunos estados, en el estado que yo trabajo, que es New Hampshire, nosotras las enfermeras licenciadas como yo, pues tenemos full capacity, no tenemos limitaciones en cuanto a lo que podamos recetar y aunque se recomienda si trabajar en colaboración con un médico, no es obligación para tener yo No es mi trabajo, mi necesario. licencia. Y es siempre buena práctica. En mi trabajo nosotros tenemos psiquiatras y tenemos nurse practitioners y nosotros una vez al mes o 2 o 3 veces al mes nos juntamos y hablamos de pacientes. Y los psiquiatras me piden consejo a mí y yo le pido consejo a los psiquiatras porque tenemos básicamente el mismo trabajo. Ok. No hay mucha diferencia. En mí, que a mí me gusta, tú sabes, y yo le digo a mis pacientes, véndete y resalta tus cualidades. Yo Claro. sí me siento un poquito más especial porque yo también tengo una maestría en consejería y yo doy terapia psicológica. Y hay muchas veces que el entrenamiento pues, del doctor o de psiquiatra, ese entrenamiento de psiquiatría, de consejería, es un poco más breve y es más en Más cuanto a la limitado. medicina. Que a veces sí hay psiquiatras que son muy buenos psicoterapeutas, pero entonces requiere que ellos por su parte, pues busquen más training, pero sí es parte también un poco de su entrenamiento, como Chévere. ¿Cómo tú ¿verdad? Cuando te llega un paciente a la oficina la primera vez y el paciente está esperando que va a haber un psiquiatra y es un nurse practitioner, ¿cómo tú navegas ese estigma o esas dudas o esa desconfianza que pueda tener un paciente? me ha pasado y,
Y pasa, sí, porque nosotros nos ven, la persona que no tiene la información, entonces te dicen, sí, te tocó con la nurse practitioner. Y una persona que no sabe el rol de los nurse practitioners, Claro. inmediatamente dice, ay, pero me dieron a la enfermera y no me dieron al psiquiatra, que es el que sabe más. Ujú. Cuando la diferencia entre, y esto fue lo que me faltó también decirte en la pregunta anterior, la diferencia entre un doctor y una enfermera. Sí, obviamente pues son los años de entrenamiento del doctor, porque los doctores se entrenan en muchas áreas antes de especificarse en lo que ellos se quieren especializar. Pero también es la teoría en la que nos entrenan. A los doctores la teoría más bien es enfocada al disease, al problema, a la enfermedad. Las enfermeras tenemos una teoría que se enfoca en el paciente, cómo hacer la vida y la calidad de vida del paciente mucho mejor y más próspera. Nosotros es el, ¿verdad? El nursing approach que, por ejemplo, en un hospital, si yo quiero que un paciente se sienta mejor, como enfermera, pues yo veo que el paciente tenga almohadas, tenga sábanas, que la temperatura del cuarto esté bien, sí, que sus medicamentos se lo estén dando a la hora que debe dárselos y todo eso, y que la dieta esté bien. Más que el doctor viene, evalúa la enfermedad, los síntomas, y entonces address o se encarga del problema. Y entonces la enfermera, pues de todo lo demás. Cuando entonces empezamos a trabajar como nurse practitioners, eso se va con nosotros. Nosotros no nos enfocamos solamente en la depresión o en la ansiedad, sino también qué está pasando en tu casa, qué está pasando, tienes problemas pagando los medicamentos, tienes seguro médico. Entonces, el approach a Claro. nosotros es más un poco completo y no estoy diciendo que los psiquiatras no lo hacen, porque hay psiquiatras que son muy buenos y también pasan su tiempo haciendo eso. Y también hay una diferencia entre un psiquiatra y un cardiólogo. El Ujú. cardiólogo, pues sí, es tan complejo el problema del cardiólogo que sí, no, a lo mejor no le da tiempo en la visita de enfocarse en todos los demás factores sociales. Pero yo creo que el psiquiatra es más, porque es cuestión de salud mental, sí también pasan un poco más tiempo encargándose de esos factores sociales, pero las enfermeras pues somos reconocidas por eso. Y también por eso hay estudios que dicen que un paciente que se ve como una enfermera o una nurse practitioner por problemas de, vamos a decir, diabetes, tiene más posibilidades de mejorarse y tener estabilidad en sus síntomas que una persona que se ve con un doctor por sus problemas de diabetes. Porque nosotros entonces hablamos de la dieta, hablamos de qué está pasando en la casa, a lo mejor hablamos de el estrés porque estás comiendo tantas azúcares y se ha notado que pues sí, cuando te ves con una nurse practitioner, a lo mejor el cuidado es diferente, pero a lo mejor es hasta más completo y eso es como yo lo navego, que yo le digo a los pacientes, sí, yo soy una enfermera, no soy una doctora en medicina, pero en esto nos diferenciamos, estos son los beneficios de tener una enfermera a cargo de tu salud mental y les doy toda la información que ellos necesitan saber para ellos sentirse cómodos, porque a veces ese discrimen o ese estigma viene de el desconocimiento o de la desinformación. Y por eso pues yo me encargo de decirles todo eso y al final yo tuve una vez una muchacha que ella me dice, pero ¿por qué no vas y haces el doctorado? ¿Por qué no vas y vuelves y te conviertes en Oh, doctora? Y yo, wow. porque también eso es lo que se asume, que uno quiere ser doctor. No, yo soy bien feliz siendo enfermera, yo amo ser enfermera. Tengo mucho respeto por la profesión de enfermería y es simplemente diferente. Tenemos un diferente entrenamiento y un diferente approach con nuestros pacientes. Pero esa es la Exacto. forma que, para contestar tu pregunta más específica, mi approach o como yo hablo con los pacientes, le doy toda la información, le digo las diferencias entre el psiquiatra y la enfermera, no digo que cuál es mejor o cuál es peor, porque estamos a un mismo nivel, como quien dice, en cuestión de proveer servicios, y también les doy la opción, si tú te sientes incómodo y prefieres a un psiquiatra, porque al final del día no es acerca de mí como persona o yo como Carla, sino del paciente que su salud mental o sus problemas mejoren. So, si esa persona se siente que va a estar mejor con un psiquiatra porque X o Y piensa que es mejor, lo refiero al psiquiatra de la clínica y ya Claro. no es cuestión de mi ego o de mis inseguridades, no, eso se deja fuera de la oficina. Súper. Yo creo que eso es importante, esa pregunta, porque hay muchas veces que las personas vienen, por mi experiencia también, vienen y piensan que la persona pues va a ser más que es demasiado joven y a lo mejor no tiene la Ujú, experiencia o que no tiene el grado que ellos pensaban. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando era estudiante de práctica, como que
tú no eres psicóloga todavía, cuarentena interna, como que tú todavía no eres doctora, like, ¿qué me vas a hacer tú a mí? Y eres una nena, o sea, eres una bebé, ¿qué sabes tú de esto? Que no sé si es tu Ujú. experiencia también porque tú eres joven, eres una profesional joven, ¿te ha pasado también eso? Me pasa, y no sé si es que yo siempre, mi prioridad en la oficina, como te dije, no es mi ego o mis inseguridades. Cuando los pacientes sí lo dicen, también lo noto y les digo, sí, tienes razón, soy joven. Y también me acuerdo cuando empecé mi primer mes, ay Dios mío, yo tenía mis libros en la mesa o en la computadora y yo les tenía que decir, perdona que vaya el libro, pero si quiero tener seguridad de lo que estoy haciendo y la decisión que estoy tomando sea la mejor. Así que me vas a ver mirando el libro, mirando la computadora y también soy nueva, estoy empezando, tengo mis años, o sea, mi tiempo de práctica antes de esto. Y yo creo que, again, otra vez, es la información que tú le das al paciente y si lo Claro, hace sentir definitivo. cómodo. Yo creo que ser honesto es bien importante, Sí, ser vulnerable y decir, mira, yo soy estudiante de práctica, estoy siendo supervisado bajo esta persona, esto es lo que exacto. sé, esto es lo que puedo hacer, si no te sientes cómodo, déjamelo saber. Si algo que no te gustó, yo siempre le pregunto, aún ahora como doctora, siempre le pregunto a los pacientes como que, mira, hay algo que yo tenga que mejorar, algo que no te gustó, que para la próxima Sí, vez tú quieras total, que yo cambie. Es importante total. preguntar porque no somos perfectos. Y no lo sabemos todo y me acuerdo, me pasa ahora, ya tengo 3 años y medio trabajando como lo que trabajo, pero en la primera semana me hacían preguntas y yo no sabía porque son tantos los medicamentos, tú no te los sabes de Ujú. memoria cuando te gradúas. Y habían veces que yo decía, mira, hoy vamos a obtener toda la información y no vamos a recetar nada hoy, no tenemos que recetar hoy, porque ya tú has Eso vivido me con este parece chévere problema, también. tú no tienes una emergencia ahora mismo, así que vamos a esperar a la semana que viene que me dé tiempo a mí de colaborar con mis colegas, con los psiquiatras, con las otras nurse practitioners, que me dé tiempo a mí a buscarlos en los libros. Y ellos estaban felices, estaban cómodos. Y entonces, y ahora que todavía pues ya tengo tiempo, cuando yo tengo a mis estudiantes, que ya he tenido varios estudiantes, es lo mismo que les digo. En tu primera visita no te sientas obligado de que tienes que resolver o recetarles algo en el momento, porque siempre van a haber oportunidades para ti preguntar a otras personas o leer tus Me parece libros. excelente. Sí, Y yo creo que también ahí estás sacando la telaraña del estigma que hay referente a, a los medicamentos psiquiátricos, que es que las personas siempre piensan que cuando van para, ¿verdad? En tu caso, un nurse practitioner, enfermera licenciada en español o un psiquiatra, les van a recetar ahí. Lo que hacen es que nos recetan y ya no me ajá, escuchan, no me resuelven nada. Lo que me recetaron, me dieron la pastilla y ya se acabó, se solucionó el problema. Y yo creo que eso es chévere porque también pasa con nosotros, con los psicólogos y los psiquiatras, que cuando damos un diagnóstico, es como que, ella me va a poner un sello y ya se acabó y no me dijo ni me ayudó en exacto. nada, me dio el diagnóstico rápido. Y a veces yo hago lo mismo que tú, yo no doy un diagnóstico a veces en la primera cita. Y le digo, Ujú, mira, yo estoy explorando, creo, ¿verdad? ¿Verdad? Que por lo que estoy viendo, pues posiblemente tengas algo relacionado a un desorden del estado de ánimo, ¿verdad? Me parece que tienes, ¿verdad? Síntomas de depresión, pero quisiera explorar un poco más, así que pues más o menos te voy a dar esta asignación, la hacemos juntas, la haces y cuando vuelvas, pues entonces vemos a ver. Y a veces no hay un exacto. diagnóstico en la primera cita, el problema es también, que no sé si te pasa, los planes médicos te piden un diagnóstico a veces en la primera cita y eso Sí, es una presión adicional que nosotros tenemos. Yo a veces pongo, pues mira, escribo unspecified lo que yo creo, entonces en la próxima cita pues pongo específicamente lo que sea porque a veces pues realmente no estamos completamente seguros y es normal porque, mi gente, hay muchos diagnósticos, muchos medicamentos, no es fácil, no es fácil. no, y que como hablamos en el episodio anterior, en el episodio 5, sí hay psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, psicólogos, social workers o trabajadores sociales que sí quizás a lo mejor cumplen con esa criteria de que las personas dicen, no, pero no me va a escuchar, me va a recetar algo Ujú. así de golpe, me va a dar algo que me va a hacer daño. Sí los hay, y por eso es que las personas cuando vienen contigo ya están predispuestos a tener Claro, un cierto grado definitivo. de desconfianza, porque sí los hay. Y he tenido pacientes que llegan a mí con una historia de medicamentos que yo digo como que, pero ¿por qué esta persona tiene este diagnóstico? Lo están tratando con este medicamento y aunque sí a veces se usan las dosis, y yo por eso es que te digo, el ego se deja fuera. Yo no Ujú. juzgo a otros doctores o otras enfermeras porque yo no estaba en el momento en que ellos tomaron esas decisiones, pero Claro. sí siempre le doy al paciente la información de que esto es una relación única entre tú y yo necesito toda la información que necesito para saber qué te voy a recetar y entonces de ahí movernos hacia adelante. Y sí es importante tomar la historia y saber qué otros medicamentos han tomado, pero de que hay doctores que sí a veces a la ligera
o no escuchan al paciente o les recetan ciertas cosas porque son pues medicamentos que son sus preferidos, que pasa y no funcionan con el paciente o le dan cosas que a lo mejor no son tan buenas. Sí ha pasado, pero no es la norma y yo creo que la mayoría de los profesionales, por lo menos con los que yo he tenido interacciones, son bien buenos y sí toman en consideración como al paciente más como objeto de referencia en cuanto Qué a tomar bueno. decisiones. Y me encanta que hablemos de esto específicamente, de tomar al paciente, como tú dices, como el experto en su cuerpo y en lo que está sintiendo, porque es Claro, verdad, nosotros tenemos toda esta expertise y todo este conocimiento y todo lo que hemos estudiado, pero al fin y al cabo cada paciente es un mundo, cada paciente es un individuo exacto, totalmente diferente. Y como hemos hablado en muchos podcasts, aunque tengan el mismo diagnóstico y los mismos síntomas, se van a reflejar diferente, así que hay que conocer al exacto. paciente y ver qué le va a funcionar. Sí, yo tengo pacientes que llegan un mes o 2 después de yo haberles recomendado un medicamento y me dicen: "Ay, Dios mío, usted se va a enojar conmigo, de verdad, perdóname". Y yo: "¿Pero por qué?". Que no se te olvide que aquí tú eres mi jefa o mi jefa. Yo estoy aquí para Claro, hacer tu vida más fácil, para que tú estés más feliz, más contento. Pero entonces ese es el privilegio mío de estar en esa posición de poder, que ellos me ven aquí arriba y yo siempre tengo que bajarme como que no, como que yo te recomendé eso, pero alguna razón habrás tenido tú para no tomártelo o para dejar de tomártelo, así que háblame de eso, ¿qué pasó? Y a veces es que tienen o efectos secundarios o que ellos escucharon de tal persona que ese medicamento les va a hacer tal cosa. Y otra vez es educar y educar y educar y no cansarte de educar al paciente. Yo creo que a veces, como hablamos en el episodio anterior, la gente pues se abruma o tienen burnout o no saben qué hacer o quieren salir del paso con los pacientes y ya mira, te dije que te tomaras esto, que es lo que te sirve para la depresión, te lo tomas, y no escuchan que el paciente está teniendo ciertas reacciones al medicamento. así es, así que yo creo que es importante mencionar eso porque literalmente estamos haciendo la misión de este podcast, que es sacar esa telaraña de estigmas y de confusión que haya en el mundo sobre lo que Me realmente gusta pasa. que usa esa palabra telaraña, porque es que así mismo pasa, que se te pega una telaraña así en la cara que te la quitas, pero se te queda, y así mismo pasa, que la gente no sabe, entonces cree que saben, que se quitan un poquito de esa telaraña, pero todavía hay tanto y tanta Tanta desinformación. misinformation. Sí. Ujú. Y la otra pregunta que te tengo, he escuchado esto, y a lo mejor es como cómico, a lo mejor es un mismo estigma, pero te lo voy a preguntar. Yo he escuchado gente que dice que tú tienes que los psiquiatras y los enfermeros nurse practitioners tienen un medicamento favorito. ¿Eso es cierto o no es cierto? Lo he escuchado yo también, fíjate, y yo creo que yo por lo menos no tengo un medicamento que yo diga, sí, no, yo tengo que tener a todo el mundo en tal cosa, porque yo he probado un montón de medicamentos, Me imagino. y todas las personas tienen una respuesta tan única y diferente a cada medicamento, Claro, que es como yo le digo a los pacientes, porque ellos me preguntan, pero ¿cuál tú me recomiendas? Y yo le dije, bueno, si tú tienes depresión, pues tenemos que mirar los antidepresivos. Y los claro. antidepresivos son tal, 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 tal y tal. De Prozac, esto es lo que a mí me gusta de Prozac, esto es lo que a mí me gusta de Celexa, esto es lo que hay un medicamento que se llama Effexor, que el otro nombre para Effexor es Venlafaxine, que me gusta mucho, pero yo sé que los pacientes cuando pierden una dosis o se les olvida, tienen efectos secundarios de retirada o de withdrawals, que tienen Oh, o dolores yeah. de cabeza o Yeah, se that's not fun. marean. Ajá, y aunque yo he visto que el medicamento sí es efectivo, pues yo le digo a los pacientes que eso es un downside, que eso es como un problema. O sea, yo les doy a ellos toda la información, todo lo que yo he visto. Hay un medicamento que se llama Buspar, que es para la ansiedad, que no es un antidepresivo. A mí me gusta mucho usarlo porque en cuestión de efectos secundarios son mínimos, son bien bajitos y es para la ansiedad y cuando una persona tiene ansiedad generalizada o tiene ansiedad moderada o leve, pues puede ser bien, bien efectivo. Pero también le digo, mira, tengo 3 o 4 Claro. pacientes que me han dicho que se sienten bien pesados en ese medicamento. O sea que si a ti te pasa eso, podemos cortar la dosis o pues lo dejamos de tomar. O sea Okay. que yo no tengo un medicamento preferido porque yo creo que en este grado en mi entrenamiento o en mi trabajo, en mi experiencia, yo creo que me falta más para ver y no tengo nada así preferido. Y no, como me dijiste, Carla es la experta.
yo creo que puedo yo estar en esto 10, 20 años y nunca me voy a considerar experta porque siempre hay medicamentos nuevos y nuevos y nuevos. Ujú, eso es Pero cierto. sí, de que hay doctores, yo tengo una experiencia negativa de Cuenta, que cuenta. a nosotros en nuestra oficina siempre van drug reps o representantes de ciertas Me farmacéuticas y te imagino. invitan a estas cenas bien lujosas, bien fantásticas, que te pagan la comida, una cena que puede costarte como $300, pues ellos te la pagan. Y es para Wow, que, sí, para entonces informarte de este medicamento fabuloso. Y sí, todos los medicamentos son buenísimos porque te ayudan en ciertas áreas, pero también tienen efectos secundarios y por eso tienes claro. que tomar cada caso como un caso individual. Pues este doctor, porque él trabajaba para estos farmacéuticos, yo me enteré luego que en una conversación él le decía a otro doctor, ay, yo promuevo este medicamento y yo digo que se lo doy a todo el mundo, pero de verdad yo no se lo doy a todo el mundo. Si este medicamento es malísimo para el peso, es malísimo para esto, es malísimo para esto Anda. otro. O sea que entonces él está dando estas conferencias para otros proveedores como nosotros, diciendo, no, este es el medicamento, este es mi go-to, este es el que más yo uso. Y no lo Pero usaba. él en privado no lo usa. Entonces, como parte de su conferencia era como que, sí, yo tengo un paciente que viene con depresión, lo uso. Un paciente que viene con esquizofrenia, lo uso. O sea, todos los desórdenes, él usa el Era mismo como que medicamento. es 101 uso, o sea, yo lo uso para todos los diagnósticos, funciona igual. Exacto. O sea, que sí puede ser que haya uno que uno se sienta más cómodo usando, sí, pero Claro, preferido, por lo menos yo personalmente, yo no, porque yo tomo cada persona individual y yo tengo pacientes latinos, tengo pacientes blancos, tengo pacientes negros, tengo pacientes europeos, de Bosnia, tengo pacientes de la India, asiáticos, y la genética es tan variada y tan diversa que yo no puedo decir que lo que yo use para María de Puerto Rico va a ser lo mismo para Jonathan de Wisconsin. Tú sabes, porque la claro. genética es bien diferente y los factores de riesgo de las personas también son bien diferentes. Me parece Pero excelente esa es una excelente pregunta. que toques ese tema. Y también lo decía porque cuando yo he trabajado en hospitales, ¿verdad? Tanto forenses como hospitales, pues, primarios. Y era gracioso porque le decíamos a los doctores, como siempre un doctor, que los antipsicóticos era como que Geodon, everywhere, Geodon, y el otro era Ajá. risperidol, era como que siempre eran como que todos los psiquiatras tenían uno que era como que siempre estaban para todo y uno como que, Eso puedo decir que en hospitales psiquiátricos es diferente. Si tú ujú, me dices, trabajando en un hospital psiquiátrico, ¿cuáles son mis medicamentos favoritos? Sí, yo te voy a decir que es el Ativan, el Haldol y el Benadryl. Porque si tú tienes un paciente no, que está combativo, que está agresivo, esa combinación de medicamentos, nosotros sabemos que definitivamente, like for sure, este paciente se va a quedar dormido por varias horas y va a ah, dejar de pelear, va a dejar de ser combativo con el staff o con las enfermeras. Eso lo sabemos claro, de por sí. Si yo tengo un hombre que es bipolar, masculino, hombre, y de sus síntomas vemos que es agresividad, impulsividad, irritabilidad, pues a lo mejor yo uso algo como risperidone o Geodon o Depakote, porque esos son tres medicamentos que en los hombres pues son mejores para bajar eso agresividad y más tú que a lo mejor eso fue del hospital forense que trabajaste, si eran hombres, eso es casi como sí, un yo tenía una go-to unidad porque masculina. sabemos son medicamentos que ayudan en la agresividad y en esa, Ujú. en Y esa, son ¿sabes? y algo interesante que la gente no a lo mejor no sabe, ¿verdad? Porque si no has ido a un hospital psiquiátrico, pues lo desconocen, muchos de las personas con, ¿verdad? Más cuando son hombres, cuando están en una crisis, bipolar, maniática o están en una crisis, por esquizofrenia, el nivel de adrenalina y testosterona aumenta, por lo tanto, Sí, ellos son más tienen a la fuertes, agresividad, son sí. bien fuertes, así que definitivamente O necesitan sea, algo que los tumbe, a veces a veces le daban en las cosas inyectables y no bajaban, tardaban un rato en bajar, así que exacto. imagínate el nivel So que de cómo si, funciona tu cerebro. exacto, si yo trabajo en un hospital psiquiátrico, sí, a lo mejor yo tengo mi little Mi cocktail go que a mí me to, gusta, yeah. ajá, pero trabajando outpatient, que son personas que vienen caminando y no están en estado de crisis, pues uno tiene más tiempo también a Claro, considerar otras hay una opciones. diferencia bien grande, definitivo. Exacto, pero en un hospital psiquiátrico sí, y es bueno que hayas hecho esa diferencia, porque también, volviendo a mi área de trabajo, que es outpatient, yo sí tengo experiencia Carla como está en la enfermera. comunidad, ella está como cuando uno va a ver al doctor normalmente en sus citas médicas del Exacto, dentista o el médico exacto. primario.
Cuando yo tengo una paciente bipolar, es un diagnóstico que sí necesita medicamentos. O sea, un hombre bipolar, como tú dijiste, tiende a ser agresivo o violento. Una mujer bipolar tiende a ser impulsiva, compra Ujú, mucho, gasta mucho dinero, a lo mejor puede ser violenta, pero los síntomas se ven diferentes. O que en un hombre, pues sí, yo voy a usar medicamentos que me le bajen las revoluciones rápido, porque síntomas violentos pueden poner en riesgo su vida claro, y tienden a hacer cosas que son bien arriesgadas. Entonces, en cuanto a mujeres, tenemos que considerar qué edad tienen, si están en edad reproductiva. Hay medicamentos que en algún momento esta mujer, si la logramos que esté estable, pues no voy a darle un medicamento en el que ella, si queda embarazada, el bebé sufra o tenga problemas. O hay que buscar medicamentos claro, esa es que, la otra. Esa es la exacto, otra que, pregunta que te tenía, ya que bueno que lo mencionas. ¿Cómo tú ajá. manejas las mujeres embarazadas? Porque yo sé que hay mucho miedo en mujeres que tienen diagnósticos de salud mental o están pasando por depresión o ansiedad durante el embarazo y tienen miedo a tomar medicamentos psiquiátricos durante el embarazo. Ujú. Pues los medicamentos psiquiátricos, igual que todos los medicamentos, se dividen en categorías, categoría A, B, C y D. Entonces, esas ciertas categorías pues te dicen cuál es el estado, el riesgo para el paciente o el bebé tomar ese medicamento estando embarazado. La mayoría de los medicamentos psiquiátricos son categoría C. O sea, categoría C es que han encontrado, no han encontrado necesariamente un problema per se que afecte al feto en formación, pero que sí a lo mejor se han visto problemas en estudios de animales. Entonces, porque no hay muchos estudios con bebés o con madres embarazadas con medicamentos. So que eso son cosas que entonces tengo que tomar en cuenta. Entonces, si él categoría D es más avanzado, entonces ese sí de seguro sabemos que sí puede causar problemas en el feto, no necesariamente porque viene de estudios, sino porque a lo mejor ese medicamento antes se utilizaba con libertad y muchos de los casos que se vieron con problemas o deformaciones en feto, pues vinieron de personas con ese Claro, medicamento. Entonces, eso lo sabemos, por ejemplo, con Depakote, que es un medicamento para la de bipolaridad y pacote, también sí. para la epilepsia, que las personas que toman eso estando embarazadas afecta la absorción o la interacción del ácido fólico o de cómo el bebé recibe el ácido fólico y sí, se sabe que está asociado con deformaciones. Oh, Pero wow. los antidepresivos pues se toma caso a caso. Si yo tengo una mamá que está deprimida, que está a riesgo de cometer suicidio o de estar hospitalizada o de no comer, de no bañarse, pues se sabe que el riesgo de tener una madre embarazada deprimida es el mismo riesgo de tener un bebé o una madre en medicamento, pues uno dice que yo prefiero una madre que esté deprimida todo el embarazo, que el bebé a lo mejor va a sufrir de bajo peso cuando nazca, también puede sufrir de malformaciones debido al estado anémico de la mamá, o yo prefiero una mamá que no esté deprimida durante el embarazo para cuando el bebé nazca, ella pueda cuidar del bebé y sí poner al bebé en cierto grado de riesgo, pero por lo menos una mamá que lo pueda cuidar. Versus una mamá Okay. que cuando el bebé nazca, con todos los problemas que pueda tener el bebé, no lo pueda Ujú. cuidar y esté a riesgo de que tenga depresión postparto, psicosis postparto y le pueda hacer daño al bebé. Entonces, eso es lo que se toma en consideración. También otra cosa que se toma en consideración es que sabemos que en el segundo trimestre del embarazo ya el bebé prácticamente está formado, que ahora es cuestión de que el bebé siga creciendo y otras áreas de su cuerpo pues se sigan madurando y desarrollando. Sabemos que en ese estado del embarazo es más seguro tomar estos medicamentos porque ya no entonces no nos preocupamos por malformaciones físicas Claro. del bebé, sino que en cuestión de peso o de que el bebé se desarrolle y crezca. Y pues tratamos de que si la mamá está pasando mucho trabajo, pues sí, las ponemos en dosis lo más bajito que pueda, que siga siendo terapéutico, para que entonces al final pues tengamos una mamá saludable, que cuando el bebé nazca, pues ella pueda cuidar del bebé. Y Wow. eso es lo que se toma en cuenta. Pero Claro. obviamente hay medicamentos como las benzodiazepinas, no se recomienda. Hay ciertos medicamentos para déficit de atención que no se recomiendan. Hay otros que sí se pueden tomar. Entonces es cuestión de educar a la mamá y que la mamá también tome una decisión informada. No yo como nurse Claro, practitioner definitivo. le digo,
no, tómate el Prozac, que eso no va a pasar nada, todo va a estar bien, no. Yo le digo, este es el riesgo. Estas son las opciones, claro. A, B, C, Los esto es pros lo y que puede contras. pasar, exacto. Y las mujeres, yo tengo una paciente que tiene este desorden bipolar y ella tenía ideaciones suicidas. Entonces ella supo durante todo el embarazo de que sí había cierto riesgo para el bebé como tal en su desarrollo y formación, pero ella decía, pero es que si yo no me tomo mis medicamentos no va a haber mamá, no va a haber bebé, no va a haber otros bebés, mis hijos no van a tener madre porque yo me mato, porque ella estaba en esa era su Wow, qué severidad. fuerte. Y ella pues sabía que para funcionar necesitaba pues medicamentos. Y el bebé nació y ella me los traen a la oficina y son bebés que nacen No, perfectamente normales. Porque entonces durante todo el embarazo yo me aseguro que ellas me visiten todos los meses, tengan también consejería. claro. Este, otro de los riesgos también es en el tercer trimestre, también bajar los medicamentos o bajar la dosis o a veces discontinuar el medicamento porque muchos de estos medicamentos también hacen que la sangre pues se forme un poco más líquida y sabemos que durante el parto pues hay mucho sangrado. So que Ujú. nosotros lo que hacemos es 1 o 2 semanas antes de tu fecha Estimada de de dar a parto. luz, ajá, pues quitamos los medicamentos o bajamos la dosis. Informamos a Ok. tu doctor que tú estás Para en estos evitar medicamentos. hemorragia. Exacto. Informamos al doctor que tú estás en estos medicamentos para que ellos estén listos Definitivo. con cualquier supply de sangre de tu tipo, para que si hay, de momento hay un poco más de sangrado, pues ellos sepan que no es que necesariamente hay algo mal, sino que estás más a riesgo de sangrar y que necesitas otros medicamentos para parar ese sangrado. Y hasta ahora yo he tenido una buena cantidad de pacientes que han tenido sus problemas de salud mental, han quedado embarazadas, han tenido sus hijos y ha estado todo bien hasta ahora porque inclusive con los casos de que se han habido pérdidas o cosas así, las mamás han estado en un buen estado de salud mental que las ha ayudado hasta soportar ese tipo de pérdidas o soportar ese tipo de estrés, como digo soportar, pero es como pasar ese tipo de estrés o pérdida en un buen estado de salud mental. Claro que se ponen tristes, claro que se ponen afectadas, Ansiosa. pero el nivel de estrés o el nivel de salud mental que ellas pueden estar sin el medicamento o sin el tratamiento no es para nada igual con el que ellas están con el Claro, medicamento. definitivo. Entonces, mi última pregunta del día de hoy, que la tengo aquí, es que muchas veces cuando nosotros nos están enseñando como psicólogos, inclusive ahora que estoy estudiando para el examen de psicología, para la licencia, debo decir, una de las cosas que dicen es que recetan mucho los antidepresivos para evitar recetar en diagnósticos de ansiedad las benzodiazepinas. Y muchas personas pues ven las benzodiazepinas como algo súper adictivo, algo que no se debe recetar tanto, se debe recetar solo por una cantidad limitada de tiempo. Así que te tengo esa pregunta porque es que necesito que me la aclares. No me puedo ir de este podcast sin saber. Exacto, no, esa es una pregunta súper válida y súper buena. Pero el ejemplo que yo pongo es si tú tienes una infección viral, ¿qué te dan? Antivirales. Si tienes una Ujú, infección bacteriológica, te dan antibióticos. Si te cortaste, te ponen una curita o te ponen una cremita para que no se te infecte. ujú. El problema es si tú tienes depresión o ansiedad, el tratamiento no es benzodiazepinas. El tratamiento no es esos medicamentos. Las benzodiazepinas ayudan en cantidad porque te bajan el nivel de estrés. En un ataque de pánico tú te lo tomas y te quita el ataque de pánico, pero no trata la causa de por qué tienes Claro, ansiedad, la causa de por qué te dio el ataque de pánico. So que sí la puedes usar en cuestiones de as needed o cuando sea necesario, pero no como tratamiento efectivo para depresión o para ansiedad. ¿Qué pasa? Que hay personas que van al hospital o con su doctor y le dan, para ansiedad le dan Xanax o Ativan o ujú. Valium, que Valium. son las benzodiazepinas. Me encantan porque entonces tú te la tomas, te quita la ansiedad, te relaja, te la tomas cuando no tienes un ataque de ansiedad y te sientes bien relajado, bien cool, Chilling. ajá. Y eso pues tu mente lo asocia como que ese immediate response, como esa respuesta inmediata Esa de gratificación inmediata. satisfacción, exacto. Pues tu cuerpo entonces ahora dice, no, yo quiero esto porque eso me hace sentir bien, me hace sentir brutal, me hace sentir good, como que, ajá.
pero no es tratamiento, porque entonces cuando pasa la dosis, cuando pasan las 4 horas que dura el Cuando pasa el medicamento, efecto, claro. ¡pum! Entonces lo que le llamamos un rebound anxiety o ansiedad de rebote. Tu ansiedad todavía está ahí y está más fuerte, y entonces ahí le dan otro Mm, medicamento. O sea que si tú quieres un tratamiento efectivo para tu ansiedad, para tu depresión, tienes que considerar lo que son los antidepresivos, que se llaman antidepresivos, pero también son anti-ansiedad porque tratan lo mismo. Entonces, esos son tus medicamentos como lo son el Prozac, el Zoloft, el Lexapro, Celexa, el que dije ahorita, Effexor, Buspar. Esos son medicamentos que van a tu cerebro, entonces sí hacen cambios a nivel químico, balancean cualquier desbalance que haya químico en el cerebro y sí hacen cambios que son permanentes o ujú, que de largo plazo, que hasta en algún momento si tú dejas de tomar el medicamento porque tus síntomas mejoraron, los síntomas no necesariamente regresan. Obviamente, si completas el tratamiento, lo que se recomienda son de 6 meses a un año si es tu primer episodio de depresión, pero muchas personas pues los necesitan por el resto de sus vidas porque ya tienen muchos episodios de ansiedad, ya sea por genética o historial de trauma y cosas así, pero son medicamentos que no causan adicción porque no cambia nada, sino que se balancea químicamente tu cerebro y tú te sientes normal o como, ¿verdad? Lo que decimos normal, que funciona y estás bien. No te da una falsa sensación de sentirte feliz o relajado. Cuando la gente se toma los Prozac, ellos me dicen, ay, pero yo no siento nada, yo estoy como normal. Perfecto, pues eso es como te tienes que sentir, no son happy pills, o sea, no son medicamentos que te dan felicidad, sino que te ayudan a sentirte a un nivel de balanceado, funcionamiento claro. óptimo y balanceado. Pero si usamos las benzodiazepinas en vez de ese tratamiento, pues claro que sí vas a tener pacientes que se van a sentir Hacer adictos adictivo. pero yo las utilizo porque si yo tengo una persona que tiene ataques de pánico a diario, los medicamentos antidepresivos toman de 3 a 4 semanas en funcionar, no Cierto. son inmediatos. Yo sí uso temporalmente esos medicamentos y se los digo al Ok. paciente desde el primer día. Esto es temporal, esto no lo vamos a usar por más de 6 meses. Si lo utilizamos más de 6 meses, ya es porque el paciente no funciona no tiene un nivel de funcionalidad solamente con el antidepresivo o desarrollaron problemas de efectos secundarios terribles con los antidepresivos. Entonces Oh, ahí entonces se considera una dosis baja de algo que se tome como sea necesario, cuando sea necesario, pero nunca, nunca, nunca como primer step o paso primero de claro. tratamiento. Sí, yo tengo personas que tienen eso porque si tú los pones en un antidepresivo desarrollan efectos secundarios de deficiencia sexual o presión alta y ya les cogieron como un miedo y una intimidación a los medicamentos y no quieren tratar más nada, pero entonces el Xanax o el Valium, ellos se lo toman a una dosis pequeña y pueden trabajar y pueden funcionar. Y es cuestión de seguir viéndome cada 3 o cada 4 meses, estar en terapia cognitiva conductual o consejería y funcionan de lo más bien y no hay problema porque están siendo monitoreados, tienen una dosis que es adecuada, no es algo que lo están comprando de la calle o se lo están tomando del vecino, entonces ahí sí hay más riesgo. Ok. Por eso también yo no recomiendo si tu mamá toma Valium o tu mamá toma Xanax y tú tuviste un problema, a lo mejor una vez sí te ayudó, pero si entonces tienes una tía, una mamá o una vecina que entonces te da estas dosis Ajá. cada rato, tú Sí. no sabes qué dosis estás tomando, tú no sabes si la dosis es muy alta, tú no sabes si la dosis es una Es la dosis adecuada. exagerada, una dosis que te pueda causar que te vayas a dormir y nunca te levantes, tú sabes. Ujú, Por eso es importante que sí, aunque puede causar problemas de adicción, pero si lo estás recibiendo de un profesional de la salud mental, después de haber tratado múltiples tratamientos, pues esa persona te está monitoreando y te está dando una dosis que es adecuada y no va a poner en riesgo tu vida o tu salud. Pero perfecto, esa es otra muchísimas excelente pregunta. ¿Te la contesté gracias. bien? Sí, sí, me la contestaste Ya. súper, gracias. Y me gustó el ejemplo que usaste porque eso pasa mucho no sé si te pasa en Puerto Rico. Yo recuerdo a mis familiares que era como que, yo tengo algo en casa que me funcionó para este dolor, para ese mismo que tú tienes, toma. Y se repartían los medicamentos y yo como que, no, Sí, y pasa, y no. pasa también porque en Puerto Rico como que no hay un buen monitoreo. También tú vas a la farmacia y tú te puedes comprar Motrin de 800. Y Ujú. Motrin Y 800 te Naproxen de quita, 500 la venden sí, también sin te quita el receta. dolor y te quita
todo, pero también te afecta el hígado que tú no tienes idea. Yo Mm, tengo pacientes que desarrollaron cirrosis nada más porque tomaban Motrin todos los días para el dolor de cabeza. guau. Pero a mí me pasó, yo tengo una ansiedad terrible para volar. Entonces mi suegra, antes de yo saber nada de medicamentos, ella me daba pues medicamentos para la ansiedad y para dormir. Y yo lo que hacía era me lo tomaba y no se me quitaba la ansiedad y me tomaba el otro y no se me quitaba la ansiedad. Y cuando aterrizaba el avión, yo estaba en coma, yo no podía funcionar, mi esposo me tenía que cargar con las maletas porque yo no podía funcionar. Y yo Wow, llamaba a mi Carla. mamá, llamaba a mis tías, llamaba a mis amigos, mira, llegué, sobreviví, estoy feliz, estoy bien. Pero yo estaba completamente desconectada del mundo. Y Wow, también es Carla. el timing de los medicamentos. A lo mejor ahora si yo me voy en un avión, sé que pues yo mejor algo como lorazepam, me lo tomo una hora antes de montarme en el avión, me va a funcionar hasta mejor que tomarme toda esta combinación de Todo medicamentos. ese revolú. Ajá, en el avión montada, ya cuando mi ansiedad está en un 10 de 10, no me va a funcionar y lo que me va a causar es esos problemas de ansiedad. Claro. A mí, de estar sobremedicada. Carla, muchísimas gracias por el podcast, muchísimas gracias por contestar todas mis dudas sobre medicamentos y el proceso Claro que sí. terapéutico y por aclarar mucho de la telaraña de estigmas que existen en las personas que nos escuchan. Así que muchísimas gracias también. Queremos aprovechar para dejarles saber que prontito por ahí esas personas que nos escuchan que también hablan inglés y querían un podcast en inglés, por ahí viene también. Se llama Prescribe Advice, es la traducción literal de consejos recetados, así que espérenlo pronto para ahí, lo estaremos anunciando por nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, nos pueden encontrar como Consejo Recetado en Instagram y en Facebook. Y también me pueden conseguir a mí como doctor.alex, rayita abajo, Saidi, PSYD. Y a Carla la pueden conseguir como. Carla VNP en Instagram. Y también quería decir antes de irnos que si te gustó este tema en cuestión de medicamentos, porque sabíamos que estábamos ya atrasadas con un tema así como de medicamentos, Claro, definitivo. háblanos, comunícate con nosotros, que sabemos que esto fue un tema así como bien superficial, bien así por encimita, Bien contestando relax. preguntas que sí, que todo el mundo tiene estas preguntas, pero si tú quieres que hablemos más en específico de medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para la bipolaridad, háblanos y nosotros estamos más que dispuestas para hacer Claro, otro podcast definitivo. en eso. Así Así que que, muchísimas gracias a todos ustedes por reunirse con nosotras de nuevo en otro episodio más de Consejos Recetados. Los esperamos la próxima semana con otro episodio de Consejos Recetados. Búscanos en YouTube también como Consejos Recetados todos los miércoles para que escuches el episodio. Bye bye. bye bye.